Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy hablaremos de por qué los psicoanalistas hablan del pasado. Antes de comenzar, me gustaría invitarles a que si les gusta el contenido de este canal, se suscriban, le den like a los videos y que activen la campanita para que ésta les avise cuando tengamos un video nuevo y no se pierda ninguno. Así que síguenos en nuestras redes sociales y a darle. Ante otras prácticas, sí, podríamos entender o podríamos ver caracterizado el psicoanálisis como un carácter principal del psicoanálisis, que estos hablan del pasado, ¿no? Que los psicoanalistas hablamos del pasado, de la niñez, de las relaciones con los padres, si algo fue traumático en su historia, si en algún momento de la vida del paciente pasó algo importante. Cabe aclarar que esto es parcialmente cierto. Pero hay una diferencia de cómo podríamos entender el por qué una teoría psicoanalítica habla del pasado o le es importante el pasado. Primeramente, en la teoría freudiana, por ejemplo, es de suma importancia tomar en cuenta el pasado. ¿Por qué? Porque el malestar del paciente proviene, digámoslo así, de un evento que sucede a lo largo de la vida del paciente, el cual, por decirlo de alguna manera, es demasiado fuerte y por ello, por el hecho de ser demasiado fuerte, el evento no puede ser procesado, se manda a una cuestión represiva y pues bueno, justo se va al lugar del inconsciente. De tal manera que puede haber ciertas actualizaciones a lo largo del tiempo por medio de la repetición y esta generar un síntoma. La represión es la piedra angular en donde reposa la teoría freudiana. Eso es muy importante. La represión se impuso como hecho clínico desde un inicio, desde la cuestión de la histeria, por ejemplo. En los primeros desarrollos, Freud observa en sus pacientes que tenían ciertos recuerdos, o mejor dicho, que no tenían ciertos recuerdos a la mano, pero podían ser revividos. Se trataba más o menos, dice Freud, como una cosa en donde el enfermo quería olvidar y que intencionalmente mantenía, rechazaba, reprimía fuera de sus pensamientos conscientes. Es decir, que el proceso freudiano tendrá que tener una especie de rememoración por algo que sucedió anteriormente para poder hacer a través de la asociación libre, consciente, lo inconsciente. Como se trata de eventos en esa teoría, ¿no? Como se trata de un evento, si pusiéramos una línea del tiempo por aquí, ¿no? Y la vida del paciente se encuentra acá está el inicio, y algo dentro de esa línea del tiempo será un suceso el cual genera cierto malestar, ¿no? Por obvias razones, entonces, dentro de esta teoría, para su método será importante rebobinar la cinta, ¿no? Ir al pasado y descubrir algunas cosas que están por ahí, ¿no? Como una especie de arqueología. En fin, esto es sumamente y relativamente sencillo de comprender. O sea, es comprensible que si pensamos que algo o un evento del pasado, ¿no? Un evento que sucedió en la vida de una persona marcó, por decirlo de alguna manera, algo, y que a partir de ahí hay ciertos eventos sintomáticos, entonces es totalmente comprensible entender por qué se habla del pasado. Pero por otro lado tenemos otras posturas, por ejemplo en la teoría del significante. Para la teoría del significante es de suma importancia entender un concepto muy importante, el cual podemos plantearlo como el doble bucle o la segunda escena. ¿A qué nos referimos con ese doble bucle o esa segunda escena? La idea de escena es un concepto, primero que nada, acuñado por Fenichel y utilizado por Freud a lo largo del texto de la interpretación de los sueños. De hecho, Lacan en el seminario 5 nos dice como que el texto de la interpretación de los sueños está plagado de la idea de la segunda escena. Por ejemplo, en el texto de la interpretación de los sueños, Freud diría lo siguiente: el escenario de los sueños es otro que el de la vida de representaciones de vigilia. Ok, ahí lo que podríamos entender, o lo que puedo entender al menos yo, es que hay justamente dos escenas. La primera, que sería la escena de la vigilia, ¿no? Y la segunda, que sería la escena de los sueños. Hay dos escenas que están circulando dentro de, en el caso freudiano, el aparato psíquico. Acá podemos entender otra cosa, ¿no? Como habíamos hablado en el video de la topología, acá podemos entender el espacio de una manera distinta. Ahora bien,
¿cuál sería o dónde habitan los sueños? En la otra escena. Para entender esta parte debemos alejarnos de la idea del inconsciente como algo intrapsíquico o como algo biológico o la suposición típica de que cada uno de nosotros tiene un inconsciente dentro de sí mismo. Y más bien irnos a la idea del inconsciente estructurado justamente como un lenguaje. Eso da cosas muy distintas. A lo largo de la enseñanza de Lacan, toma la lingüística de Jacobson para sus formulaciones teóricas que va haciendo a lo largo de su enseñanza. Los desarrollos de Jacobson se ven, no sé si decir plagados, pero al menos hay una suma importancia de la estructura del lenguaje como cuatripartita. Esto es tomado por Lacan, ¿no? Y lo podemos ver fácilmente con sus estructuras de los esquemas y el grafo, los cuales siempre competen 4 por lo menos. Al inicio de la teoría del significante podemos ver que por lo menos son 2, lo cual no es suficiente. Por lo menos son 2, pero estos 2 se convierten en 1, por lo tanto necesitarán otros 2, ¿no? Ese 1 y ese 2 competen la primera diada, que podría ser una primera escena, pero necesitarán de una segunda. Por ejemplo, Jacobson y en su texto de los conmutadores, el mensaje y el código no son solo 2 elementos, sino que estos 2 forman una estructura cuatripartita. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tiene 2 elementos. ¿A qué me refiero? El mensaje es el mensaje utilizado por un lado, el mensaje referido, y el código es el código utilizado y el código referido. Justamente tendríamos 4 elementos que nos darían una estructura del lenguaje, ¿no? O de la comunicación. Esto lo podemos ver básicamente en el seminario 11 cuando va desarrollando la idea del sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación, que podemos ver que justamente lo mismo que utiliza Lacan, esta idea cuatripartita para formar estos 2 conceptos y posteriormente el grafo del deseo. Siguiendo la idea de la otra escena, según la teoría del significante, no podría haber alguna cosa que pueda entenderse como inconsciente si no es a través de esta segunda escena. Por lo tanto, si lo pensamos así, esto nos daría cuenta que hay chistes, lapsus y sueños que no son formaciones del inconsciente. ¿Saben? En el psicoanálisis justamente se entiende eso como muy fijo, ¿no? Que el chiste es la vía regia del camino hacia el inconsciente, el cual esta idea de la doble escena nos permite pensar que no necesariamente cualquier sueño o cualquier chiste o cualquier lapsus sea o tiene que ser una formación del inconsciente. Por ejemplo, recuerdo una vez que una paciente me contó un sueño en una sesión que puede cumplir estas características. Tal vez no sé qué tan puntual sea el ejemplo, pero vamos a ver si lo logro. Ella me comentaba que en el sueño había un gato negro con manchas, ¿no? Y ojos azules, si no mal recuerdo. El chiste es que el gato era muy bonito y se acercaba a su cama. Ese era todo el sueño. Ojo, no estoy diciendo que un sueño así no pueda decir algo. Lo que estoy diciendo es que dentro de ese caso, ese sueño no tenía una doble escena la cual pudiese darnos algo de información acerca del contenido inconsciente. Podemos notar entonces claramente cómo los chistes, los lapsus y los sueños no son manifestaciones del inconsciente per se. Como lo hemos dicho en otros videos del canal, para que un lapsus, un chiste, un sueño tenga esa propiedad, primeramente tiene que haber una lectura del analista y con lo que estamos viendo ahora, en segundo lugar, tienen que tener esa doble escena. Si no, probablemente no hay nada del inconsciente. Pensemos, para seguir con este ejemplo o con un ejemplo, en un lapsus, ¿no? Inventemos algo. Un paciente que dice, el miércoles me peleé con mi hermano. El analista diría algo así como, ¿por qué dijo martes? Y el paciente sería como una respuesta de, bueno, me confundí, quise decir miércoles. Y el analista podría intervenir diciendo algo así como, bueno, pero ¿por qué dijo martes? ¿Pasó algo importante el martes, no? ¿Qué pasó ese día, el día martes? O hace 2 martes, no sé, ¿no? Y el paciente puede decir así como, no, pues que yo sepa nada, me quedé en la casa y pues no pasó nada interesante que yo sepa. Ahí no hay doble escena, por lo tanto no hay lapsus. Ajá, aunque hubo una lectura posible del analista, no hay un lapsus porque no hay una doble escena. No sería lo mismo
Si tomamos el mismo ejemplo, pero al final que el paciente o la paciente dijera, ahora que lo pienso, los martes solía ir con mi pareja y a ver películas, y siempre que íbamos a ver películas los martes peleábamos. Ahí hay una diferencia brutal. No sé si pueden alcanzar a verla, pero en una no hay doble escena y en la otra sí. Vamos a decirlo así, que se habilita el flujo asociativo, ¿no? Y hay una doble escena en donde el miércoles me peleé con mi hermano, y la doble escena que sería, los martes que iba con mi pareja a ver una película, siempre nos peleábamos. Es muy diferente a la idea de, pues el martes no pasó nada, ¿no? O sea, solo me equivoqué de decir martes y miércoles. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Para tratar de dejar esto en claro, y porque es de suma importancia la idea de la doble escena. Pongamos un ejemplo en donde inventemos algo, un caso donde el paciente menciona que tener una relación conflictiva con su pareja, para ir un poco de la mano con lo que había dicho hace un momento. De pronto cuenta que la abuela sufrió violencia por parte de su abuelo, ¿no? Podemos armar ahí una doble escena con la historia de la abuela y con la historia de la paciente. Cada vez que aparezca dentro de un caso algo a manera de uno, ¿no? Un suceso importante que diga el paciente, algo que sea relevante dentro del caso, para que se vuelva relevante dentro del caso y sea una cuestión o pueda tomarse en cuenta como algo inconsciente, debemos de buscar esa segunda escena. Ahora, esa segunda escena, como propiedad del lenguaje, porque la propiedad del lenguaje, al menos como lo dice Jacobson, tendría por lo menos 4. Esa segunda escena es segunda porque hay primera. Aquí tenemos el ejemplo del S1 y el S2, ¿no? La segunda escena es segunda porque hay primera. Y la primera es primera porque hay segunda. Ajá. La segunda le dará el espacio a la primera y la primera le dará el espacio a la segunda. No es porque hay dos que hay uno. Ajá. Como vemos en esta teoría, entonces, no importa lo que pasó per se. O sea, no importa en realidad que algo de la vida, como habíamos puesto en la línea del tiempo del paciente, haya pasado algo, un suceso importante, y por eso haya un problema, ¿no? Una problemática. Sino que más bien, a veces incluso se tratará de otra historia la que habrá que contarse. Esto nos exime de hablar del pasado para nada. También hablamos de cuestiones del pasado, pero no con la misma lectura. No porque haya algo de la vida del paciente que haya sucedido y por eso le esté pasando lo que le pasa ahora, sino más bien porque esto que dice necesita tener una doble escena para hacer una cuestión inconsciente y así poder descifrar un poco mejor lo que hay ahí. Ahora bien, como había dicho hace un momento, no necesariamente tendrá que ser la historia del paciente la que tenga que hablarse. No necesariamente tendremos que hablar de la niñez del paciente, de qué pasó hace un año, de qué pasó, cómo era la relación de sus padres y él, sino más bien tendremos que encontrar esa doble escena tanto en su propia historia y como puede venir también en la historia de otra persona. Por ejemplo, en la historia de la abuela, como les decía hace un momento. De cualquier manera, es cierto que los psicoanalistas hablamos del pasado. De hecho, hay una especie de entendido por el paciente, ¿no? Pero así como muy superficial, que es la misma lógica que se inserta en general, ¿no? Los pacientes a veces llegan y dicen, seguro algo pasó en mi niñez, que esto me tiene así, o algo me hicieron, o incluso te dicen, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo esté así si mi niñez fue muy feliz? Y es justamente porque no necesariamente tuvo que haberle pasado algo a esa persona para que tenga un malestar. No quiero decir que todos los casos sean en donde le pasó algo a la abuela, a la mamá, al papá, no sé, ¿no? Al tío. Quiero decir que para que sea una cuestión inconsciente, al menos desde esta teoría, tiene que haber una doble escena. Puede ser incluso en su propia historia, como había mencionado hace un momento, ¿no? No digo que no haya eventos muy importantes en la vida de alguien que eso genere un malestar, que coloquialmente podríamos entender como que un evento que haya traumatizado a la persona. No quiero decir eso. Quiero decir que tal vez eso no sea inconsciente, ¿no? Pensemos en una persona que acaba de chocar o acaba de sufrir un accidente importante en su vida y está totalmente como traumatizada, como se diría generalmente. Probablemente eso no sea el inconsciente. Bueno, entonces justamente como iba diciendo hace un momento, es posible que
tal vez no le haya pasado algo al paciente para que sea algo inconsciente, no necesariamente tuvo que haberle pasado a él, sino que tal vez pasó algo en la vida de alguien que esa historia se sigue contando. Para ejemplificar eso, justamente, ¿no? Para ejemplificar la idea de una historia que sucedió en otro espacio, en otra escena, y se actualiza en esta segunda escena, ¿no? Hay un ejemplo que alguna vez me dijo una paciente que me parece increíble, ¿no? Me parece un ejemplo muy, muy, muy puntual. Esta paciente refería algo así como que una historia, no sé, en realidad, según yo, es como una historia inventada, ¿no? En donde una chica, al preparar el pavo, le cortaba las piernas, ¿no? El esposo una vez le pregunta de por qué le cortas las piernas al pavo para prepararlo, ¿no? La esposa le dice como, es la receta secreta de la familia. Siempre se ha hecho en la familia así. Siempre le cortamos las piernas al pavo, las cosemos aparte porque es la receta secreta de la familia. La chica se queda pensando un poco a lo largo del tiempo y en una ocasión le pregunta a la madre como, oye, ¿y por qué le cortamos las piernas? O sea, ¿qué le da? ¿Qué sabor le da el hecho de que no tenga las piernas el pavo, ¿no? A lo que la mamá le dice algo así como que, bueno, la bisabuela era muy pobre y en realidad le cortaba las piernas al pavo porque no cabía en su horno, ¿no? Al ser tan pobre, su horno era tan pequeño que no cabían las piernas del pavo en el horno, no cabía el pavo completo. Por lo tanto, se separaban las piernas y siempre se quedó así. Entonces, si lo vemos ahí, no hay ninguna receta secreta. Hay dos escenas que cuentan ciertas cosas, pero no había ninguna receta secreta en realidad. Todo fue un malentendido. En fin, claro que hablamos del pasado en el psicoanálisis, pero no con la misma finalidad siempre. Dependiendo de la teoría, habrá o se tendrán ciertas finalidades de lo que se puede leer del caso. No se lee con el mismo lente, incluso en la teoría del significante no se lee solo la historia del paciente. ¿Con cuál se orientan mejor ustedes? Díganmelo en los comentarios si gustan. Y bueno, espero haber sido claro. Vamos a dejar el día de hoy por acá. Si les gusta el contenido del canal, les invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan el video. Nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.